Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy les quiero hablar de algo que para mí es muy interesante y les quiero hablar de un año que creo que fue un año maldito. Ese año fue 1994. En el mundo político ocurrieron cosas extremadamente importantes en ese año en América Latina y también en otras partes del mundo. A continuación, le empiezo a hablar sobre acontecimientos importantes políticos del año 1994. Ok, bueno, el primero, y que fue una tragedia brutal, fue la muerte de Luis Donaldo Colosio, el que iba a ser el sucesor de Carlos Salinas del Gortari en la presidencia, cuando el 1 de diciembre de 1994 él iba a ser el sucesor de Carlos Salinas del Gortari. Él seguro iba a ganar la presidencia de México en el año 1994 y iba a ser el sucesor de Salinas, pero lo mataron. Él era el candidato del PRI y iba a ser el sucesor de Salinas. Y bueno, lo mataron y al final el reemplazo para él fue su jefe de campaña, Ernesto Zedillo Ponce de León, que gobernó ese sexenio de 1994 hasta el año 2000, que fue una tragedia para México, la muerte de Luis Donaldo Colosio. Y al final Ernesto Zedillo tomó su lugar, gobernó ese sexenio, estabilizó la economía mexicana y bueno, fue un presidente bueno, pero lamentablemente nunca supimos qué hubiera ocurrido si Colosio hubiera sido el presidente ese sexenio de 1994 hasta el 2000, exactamente 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 hasta el 30 de noviembre del año 2000. Pero bueno, solo sabe Dios qué hubiera ocurrido si Colosio hubiera sido el presidente de México en ese sexenio. Bueno, el número 2, algo que ocurrió que fue una crisis económica brutal en México, una de las crisis más grandes de su historia, que fue el error de diciembre, que ocurrió en el año 1994. El peso mexicano se devaluó, hubo inflación alta, también muchas personas quedaron en la ruina, perdieron sus ahorros. Fue una crisis brutal en México en el año 1994 y también algo muy importante. Salinas y Zedillo se echaron la culpa mutuamente de la crisis. Ambos se echaron la culpa de la crisis, pero al final, nuevamente lo digo, Ernesto Zedillo estabilizó la economía mexicana en su sexenio. En esta parte, ahora concluyo con la parte mexicana, también, si mal no recuerdo, murió un religioso también en México en el año 1994 y alguien muy importante del PRI. Creo que el cuñado de Carlos Salinas de Gortari murió ese año también, que era un hombre importante del PRI. Ok, ahora continuemos con otros datos que le voy a seguir dando. Ok, hubo un fraude, en el 1994 hubo un fraude en República Dominicana. En el 1994 las personas que tenían más probabilidades de ganar eran José Francisco Peña Gómez y estaba el presidente del momento, que era Joaquín Balaguer. Pero entonces Balaguer hizo un fraude en el año 1994 y a raíz de eso Balaguer llegó a un acuerdo político y de los 4 años que se suponía que le tocaba gobernar a quien ganara esa elección, Balaguer solo gobernó por el acuerdo 2 años y en el año 1996 hubo elecciones donde resultó ganador el presidente Leonel Fernández Reina, el expresidente Leonel Fernández Reina, que resultó ganador y hizo un gobierno de 4 años en su primera etapa, de 1996 hasta el año 2000. Ese fraude fue algo importante en la historia de la República Dominicana porque las instituciones en República Dominicana son débiles y eso en un país con instituciones débiles, esto agrava el problema, es más complicado y República Dominicana viene viviendo fraudes desde la época del dictador Rafael Leónidas Trujillo y también en los 12 años de Joaquín Balaguer, que gobernó desde el 1966 hasta el 1978. Y en ese periodo de Balaguer hubo fraudes, elecciones fraudulentas y también con Trujillo. Entonces la República Dominicana tiene también una historia de fraudes y eso fue brutal. Ese fraude, eso fue un daño brutal a la democracia dominicana, a nuestra democracia, y
fue algo terrible. Eso ocurrió en el 1994. Y bueno, ahora continuemos. Otra cosa importante, murió Bashar al-Assad en 1994. ¿Quién era Bashar al-Assad? Bashar al-Assad era el heredero de la dictadura siria, el que iba a suceder a Hafez al-Assad, el dictador de Siria, cuando él muriera. El plan era que Bashar tomara el poder en Siria cuando muriera su padre, Hafez al-Assad, pero a raíz de que Bashar muere en un accidente de tránsito, su hermano Bashar es el que lo sustituye como dictador de Siria a su padre, porque murió su hermano, quien iba a ser el heredero, y en la línea de sucesión estaba Bashar, que era el segundo hermano. Los al-Assad eran, si mal no recuerdo, 4 hermanos, y el segundo era Bashar y el primero era su hermano Bashar. Yo creo que esto es muy importante, la muerte de Bashar, porque a pesar de que Bashar era una persona autoritaria como su hermano y venía de una cultura autoritaria por su padre, por el régimen de su padre, yo creo que Bashar, uno no puede dudar, uno puede crear la hipótesis de que Bashar a lo mejor hubiera sido mejor gobernante que Bashar, en el sentido de que tal vez hubiera gobernado, hubiera manejado mejor la guerra civil en Siria, o tal vez hubiera evitado la guerra civil en Siria, que es algo que ha destruido Siria. Entonces eso es algo que tal vez pudo, algo extremadamente importante que yo creo que hay que resaltar, porque uno no sabe tal vez si Bashar hubiera sido mejor gobernante que Bashar y el destino de Siria hubiera sido un poco diferente o muy diferente en aspectos claves que por la cual hoy Siria está destruida como país y también infraestructura, por supuesto. Entonces, eso es por Bashar al-Assad, que murió en el 1994, el hijo de Hafez al-Assad, hermano de Bashar, que iba a ser el sucesor de su padre Hafez cuando muriera y iba a tomar el poder en Siria. Ok, otro caso muy importante, un caso muy importante en Latinoamérica. Ernesto Samper en el año 1994 gana la presidencia y en ese año empieza el proceso 8000. El proceso 8000 es un proceso donde acusan a Ernesto Samper de recibir dinero del narcotráfico, específicamente del cartel de Cali, de Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto Rodríguez Orejuela, los jefes del cartel. El cartel de Cali financió la campaña de Ernesto Samper, si mal no recuerdo. Ellos financiaron la primera vuelta y la segunda vuelta la financiaron. Entiendo eso, que lo que ellos dieron dinero. Imagínense, algo extremadamente grave esto, que el narcotráfico haya financiado la campaña de Samper y que gracias a esos recursos él haya ganado la presidencia de Colombia o haya aumentado sus probabilidades considerablemente de ganarle al candidato que tenía muchas probabilidades en ese momento, al conservador Andrés Pastrana Arango, que fue el derrotado en esa contienda de 1994. Imagínense, Pablo Escobar había muerto en diciembre de 1993 y en el 1994 había elecciones en Colombia. Imagínense, Pablo Escobar hizo un daño brutal en Colombia, hizo mucho daño en Colombia, y ahora imagínense, meses después, tiempos después, llega un presidente por el narcotráfico. Ustedes saben lo duro que tuvo que haber sido eso. Yo no dudo que el pueblo de Colombia, cuando ve que muere Escobar, dicen, wow, respiramos, pero ahora después ven que un presidente de ellos, el que va a gobernar su país, llega por el narcotráfico. Eso debe ser algo terrible y algo que debemos de tomar en cuenta, que eso hizo mucho daño en Colombia, de que el narcotráfico haya comprado la presidencia de Colombia, y más aún después de lo que ocurrió con Pablo Escobar, que muere en diciembre del 93 y meses después ocurre esto con Samper. Por esa parte de eso. Ok, y por último quiero hablarles de Alexander Lukashenko, el dictador bielorruso, que se juramentó en 1994. Alexander Lukashenko es un aliado clave de Vladimir Putin. Y Alexander Lukashenko lleva en el poder desde el 1994 de forma consecutiva. En este año, en julio del 2025, él cumple 31 años consecutivos en el poder. Lukashenko, conocido como el último dictador de Europa, es un hombre autoritario en sí. Hay represión en Bielorrusia, no hay libertades, hay presos políticos. Un tipo que es un dictador y que le ha hecho mucho daño a Bielorrusia, y es uno de los dictadores más longevos que tiene
que existen hoy en día, que están con vida. Un ejemplo, uno tiene a Obiang, el de Guinea Ecuatorial, tiene a Paul Vila, tiene a Lukashenko. Yo creo que son de los dictadores que más tiempo tienen el poder hoy en la actualidad. O sea, que están gobernando un país. Son de los que más longevos. Y nada, quería compartir esto con ustedes en el día de hoy. Déjenme por favor sus opiniones en los comentarios. Y nada, hasta el próximo video. Un placer. Hasta la próxima. Feliz noche.